El reciclaje de materiales consiste en la reutilización de objetos que tuvieron una utilidad en un momento determinado y que después de haber cumplido con su objetivo y con su finalidad, pues ya fueron de, tenidos como basura. Hoy los consideramos como basura, y a su vez esta basura que es separada por las mismas características y condiciones, es lo que se considera como material reciclado. Hablamos de cartón, hablamos de materiales como lo es el vidrio, algunos metales, los plásticos, que es una de las materias que más recibe este tratamiento del reciclaje. eh, Equipo de cómputo, telefonía celular, teléfonos celulares que ya no tienen una utilidad para un determinado usuario, y los productos que componen estos equipos de cómputo de celulares son separados y también a su vez utilizados, porque vienen piezas plásticas o metálicas de vidrio y que pueden seguir siendo utilizados. Ese es el material que se considera como un material de reciclaje. En muchas ocasiones el tratamiento que recibe lo que consideramos como basura es inadecuado, por cómo van saturándose los confinamientos en donde son depositados todos esos objetos primero como basura. Se llegan a saturar, y en algunas ocasiones esos lugares, esos confinamientos son incendiados, la basura es quemada, y los gases que se emiten, por supuesto que contienen sustancias altamente tóxicas que dañan el medio ambiente, dañan a la naturaleza y por supuesto que dañan a las personas. Si emiten, son sustancias peligrosas. Sí ha habido intentos por parte de la propia autoridad, y creo que la conciencia de algunos ciudadanos que sí llevan a cabo este proceso de separación, pero no existe un sistema que obligue, una legislación que obligue, y un sistema perfecto al respecto. Por ejemplo, yo conozco personas, familias que sí hacen este proceso, llevan a cabo este proceso de separación en sus casas. Tienen la basura para orgánica e inorgánica, que la depositan en un contenedor, pero que posteriormente, en esta imperfección del proceso, en el camión recolector viene a ser, se vuelve a mezclar en muchas ocasiones. Yo he visto como parte de este proceso que en algunas ocasiones los propios recolectores en algún camión sí se detienen un poco y van separando algunos de estos artículos, para después, al llegar allá al confinamiento, pues los entreguen a las personas, a los que conocemos como pepenadores, o personas que se dedican a este tema de la separación de esa basura que todavía tiene alguna utilidad. Pero no es un proceso, no es un ciclo perfecto, que yo creo que debe de existir y debe fomentarse esa cultura desde la autoridad, y que la viviéramos diariamente en cada familia mexicana. Según datos que aportó la Semarnat en el año 2010, se estipula que al día una persona genera aproximadamente 1 kilo de basura. Y si lo multiplicamos por el número de habitantes, entonces nos da una cifra impresionante al año, que son cerca de 800 millones de basura anual. De esta, los productos que pueden ser reciclados ascienden a una cantidad cercana al 30%, y lo que ya prácticamente se reutiliza, que después de haberlo separado por las personas que se dedican a esta actividad y que les genera una remuneración por ir a empresas que adquieren los productos como el plástico ya lavado, ya separado, el vidrio, el papel o el cartón. Estamos hablando de aproximadamente unos 50 millones de toneladas al año, lo que se genera como productos ya reciclados y que recibe una utilidad y que pueden ser reutilizados en la elaboración o manufactura de otro tipo de productos. Pero si consideramos este tema, pues todavía falta generar un esfuerzo mayor para que podamos tener una cantidad que genere menor daño al medio ambiente, que sea aprovechado, que sea reutilizado, y que a su vez implique una remuneración, una retribución a las personas que se dedican a esta actividad del reciclaje, a la separación
y por supuesto también para las personas que adquieren, que compran este material ya separado. Pero esas son las cantidades, son cantidades impresionantes. Cuando ya revisamos los montos, sumamos cantidades de lo que genera de basura cada mexicano al día, ¿verdad? Y también son cantidades impresionantes. Pero son todavía bajas las cantidades que se pueden reutilizar y como productos reciclados. Hay generación también de este tipo de productos que se tiran en las carreteras, se tiran en cualquier parte en las propias ciudades. Para empezar, generan esta basura que se va a los drenajes, genera que se obstruyan, que existan inundaciones en las ciudades, cuando no son tratados debidamente, cuando son recolectados como basura y llevados a un confinamiento, y cuando no son separados de manera adecuada, también generan un esquema de contaminación, generan también la proliferación de fauna nociva, cucarachas, ratas, que también traen enfermedades a las personas. Es decir, es un tema que tiene una afectación directa, inmediata en la calidad de vida de las personas, y que también tiene una afectación al medio ambiente, y con las consecuencias que hoy estamos viendo con la aparición reciente de muchos fenómenos meteorológicos que han afectado la vida de miles y de millones de personas, aún con la pérdida de vidas humanas, los efectos que tienen el cambio del clima en nuestro planeta, generan la transformación de la naturaleza y generan lo que hoy conocemos como los tsunamis, las grandes inundaciones, incluso pueden tener algún vínculo con lo que son los sismos y los tornados, todo este cambio en el cambio del clima. En este sentido, México, el presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha hecho grandes esfuerzos en la materia, y bueno, pues recientemente supimos que se recibió por parte de la Organización de las Naciones Unidas un reconocimiento al presidente Calderón y a México por hacer un gran esfuerzo en la materia del cuidado del medio ambiente. Pero el hecho de no tener ese cuidado y esta cultura de la separación de la basura tiene efectos inmediatos y efectos a un plazo mediano y a largo plazo en el cambio de clima y en la vida de las personas. Existía un esquema que se denomina autofacturación, en el cual las personas que compran a los separadores de estos productos, compran estos bienes reciclados o para reciclaje, generaban un esquema de autofacturación, y entonces ellos en su contabilidad ya aparecía el ingreso y egreso. Pero fue un tema que no estuvo suficientemente supervisado, había algunas situaciones ahí irregulares, y a partir del 2010 el sistema de administración tributaria generó un esquema de la facturación electrónica, y esto ha permitido el que terceras personas puedan generar esta factura electrónica entrando en un esquema de regulación. Lo que estamos proponiendo es que se le dé impulso a este esquema, en donde la persona que adquiere este bien pueda generar este proceso de autofacturaje, y entonces pueda comprarse dentro de un esquema de legalidad de contribución al esquema tributario, y esto viene a generar un beneficio de generar un esquema de formalidad a quienes, a la gran cantidad de personas que se dedican a la separación de estos productos en los confinamientos, que entre en un esquema de regular, un esquema de normalidad, les permite tener un mejor ingreso, que les sea reconocida su actividad, que es una actividad digna, que nos beneficia a todos los habitantes del planeta, a todos los habitantes del país, y que además contribuyan dentro del orden fiscal. Y las empresas que adquieren este tipo de productos también tengan este tipo de regulación. Es lo que debemos de impulsar. Está ahí el esquema, tenemos que seguir revisando que funcione de manera óptima. ¿En qué consiste la autofacturación? Es la emisión de esa factura por parte del comprador. Las personas, vamos a llamarle personas pepenadores o personas que separan este tipo de residuos que son sujetos a un reciclaje, que son materias primas que ya se usaron y que mediante un tratamiento, un procedimiento pueden volver a ser utilizadas para la elaboración de otro tipo de productos, como las empresas cementeras lo utilizan mucho, por ejemplo, las llantas que ya no sirven porque ya tienen un uso y un desgaste. Entonces, las personas que los separan los llevan a empresas
que los adquieren. Y el proceso de autofacturación consiste en que la persona que lo compra, la empresa que lo compra, emite esa factura, pero asimismo, para que entre en su contabilidad, ¿verdad? En su contabilidad, y entonces se genera un esquema de regulación de este tipo de actividad. En eso consiste el proceso de autofacturación. Bueno, que se dificulta este tipo de actividad al no existir una regulación, se genera como si fuera una actividad informal, no tiene, toda actividad implica un pago menor al esfuerzo que realizan estas personas, los pepenadores, los separadores de ese tipo de materiales, y en el momento en que existe este esquema de regulación, pues para ellos tiene una apreciación mayor al esfuerzo que ellos realizan, al trabajo que ellos realizan, y pues eleva la calidad de vida de esas personas al elevar el ingreso que ellos obtienen, porque es un tema que ya está regulado. El proceso de regulación mediante la autofacturación nos puede permitir generar una base de datos de la cantidad de personas, pero son miles de personas en la República Mexicana que se dedican a esta actividad. Hay que respetarles, es una fuente de ingresos para ellos y para sus familias, hay que respetarlos y hay que invitarlos a que entren en este proceso de regularización, de donde se reconoce y se dignifica la actividad que ellos llevan a cabo. Precisamente al existir esta situación durante mucho tiempo irregular, pues es que no se te cuenta ni siquiera con un padrón fidedigno que pueda decirnos qué cantidad de personas, pero son miles de personas en la República Mexicana que se verían beneficiados con este tema de la autofacturación. Las personas que se dedican a la separación de estos bienes y también las empresas que se dedican a comprarlo y a su vez a juntarlo, ¿verdad?, mediante la compra y llevarlo a otro tipo de empresas que los reutilizan. Ese era un beneficio, un ciclo o un círculo virtuoso que vendría a generar un beneficio para todos los que participan en esta actividad. El tema de la regulación lo estamos enfocando en la propuesta que un servidor está presentando, viene más bien con un carácter social, de beneficiar a las personas que se dedican a este trabajo de la separación de los bienes sujetos de reciclaje. Es pensando con un carácter más bien social que recaudatorio. El otro esquema pues viene nada más a darle un tema de orden administrativo y que yo creo que también implicaría una fuente de ingresos para las propias arcas nacionales, pero el sentido medular de la propuesta es un sentido social, de dignificar la calidad de vida, contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que se dedican a este tema de la separación, que nos ayuden a todos, porque ya lo mencioné, el mal tratamiento de todo este tema de la generación de basura y la no reutilización de una gran cantidad que todavía está sin ser objeto del reciclaje, nos afecta a todos. Al afectar el medio ambiente nos afecta a todos. Entonces es un tema noble, es un tema de reconocer la actividad de estas personas e insisto, va en ese objetivo, ¿sí? Más bien de un carácter social más que recaudatorio.